estimados estudiantes, en nuestra cuarta y última videocápsula vamos a hablar de los dos estados financieros que nos quedaban pendientes, que van a ser el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios o de variaciones en el capital contable. Como les mencionaba anteriormente, el estado de flujos de efectivo implica el análisis de las actividades que han generado los aumentos o disminuciones de activo, así como de efectivo, así como su destino. ¿Qué se hace en este caso? Se obtienen los niveles o la cantidad de efectivo y sus equivalentes que se tiene al principio del periodo, por ejemplo, en enero del 2022 y al final de un periodo, en diciembre del 2022. ¿Qué se va a hacer? Se va a revisar cuál es la diferencia entre el efectivo que se tenía al principio y el que se tenía al final y se va a desglosar, se va a desmenuzar, por así decirlo, las actividades que dieron origen a esos cambios. Podemos tener tres tipos de actividades. Vamos a tener que hay actividades de operación, actividades de inversión y de financiamiento. Son tres tipos de actividades que nos pueden generar cambios en el efectivo. Actividades de operación van a ser todas aquellas actividades que se relacionan directamente con operaciones de compra y venta, de compra de mercancía, de compra de materia prima, de producción, de contratación de empleados que vayan a destinarse o cuya labor se destine a la elaboración de bienes y servicios, cobro a clientes, pago a proveedores, todas aquellas actividades que generan flujos de efectivo y que forzosamente se relacionan con el giro de la entidad. Entonces, voy a ver cuánto gané, cuánto obtuve, cuánto gasté por esas actividades. También vamos a tener las actividades de inversión, que van a ser, ahora sí, las actividades que implican la adquisición de algún bien o de algún activo, por ejemplo, comprar una motocicleta. Si fuera efectivo, evidentemente va a implicar una disminución del efectivo con el que yo cuento. Y por último, vamos a tener actividades de financiamiento, que son todas aquellas actividades que se van o que van a generar, sí, aumentos o disminuciones de efectivo, pero tal vez por un préstamo bancario, por pagar alguna deuda de esa índole, ¿no? Que haya implicado financiamiento. Entonces, tenemos tres tipos de actividades. ¿Por qué es importantísimo revisar? ¿Por qué es tan importante revisar cuál es el origen y la aplicación de mis recursos? Porque no es lo mismo. Supongamos que mi empresa obtiene 100,000 pesos en efectivo. No es lo mismo que yo haya obtenido los 100,000 pesos. Ojo, no es lo mismo que obtenga los 100,000 pesos porque vendí mucho y tengo 100,000 de ingresos. Acá he obtenido los 100,000 pesos porque no tenía dinero y tuve que vender tal vez dos motocicletas para obtener ingresos. Entonces, no es lo mismo vender las mercancías que de por sí quiero vender a tener que vender las motocicletas con las que yo hacía envíos y tal vez no tengo motocicletas y ahora le tengo que pagar un servicio de mandados, ¿no? O de mandaditos. Bueno, me está afectando de una manera distinta. Y por supuesto que no es lo mismo obtener 100,000 pesos por ventas que obtener 100,000 pesos porque tuve que vender mi equipo, a obtener 100,000 pesos porque no tenía dinero y tuve que pedir prestado y entonces está peor el asunto, ¿no? Entonces, ¿es importante revisar cómo obtuve mis recursos? Sí. ¿Cómo los utilicé? Sí. ¿Por qué? Porque no es igual de sano para una entidad obtener dinero o recursos por venta de mercancías que por una deuda. Entonces, yo voy a ver la diferencia de efectivo, voy a revisar todas las actividades que hayan generado esos flujos de efectivo, esos cambios, las voy a clasificar y luego voy a ver y analizar por qué se generó ese cambio en el efectivo de mi entidad.
Eso es lo que nos muestra el estado de flujos de efectivo, que si bien resulta ser uno de los más complejos al momento de elaborarlo, también resulta ser uno de los más interesantes. Porque a cualquier organización debería de importarle revisar cómo ha utilizado, de dónde ha sacado y a dónde se ha dirigido el recurso financiero con el que cuenta. Por último, debemos mencionar que existe el estado de cambios o variaciones en el capital contable. Recordemos que el capital es la cantidad con la que yo cuento para trabajar. Entonces se va a estructurar de capital contribuido, que son los recursos que me han dado los socios, y de capital ganado, que son los recursos que yo he obtenido por las operaciones del giro de mi empresa. Entonces, en este último voy a revisar también a tiempos distintos cómo se ha modificado la estructura y de dónde es que yo he obtenido el capital. Con la información de esta última videocápsula damos por concluido el tema o el contenido temático de la materia de contabilidad financiera, el cual espero que les haya resultado interesante. Saludos.